Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va en este tiempo de cuarentena? Espero que todos estén bien, que se encuentren en sus casas disfrutando este momento que si bien es diferente, bueno, nos encuentra a la mayoría con las familias, así que espero que, bueno, dentro de todo lo malo que es esto, tratemos de vivirlo positivamente, ¿sí? Bueno, como les había dicho en el primer video, estuvimos hablando de qué era la historia. La idea de estos videitos es un poquito explicar los trabajos prácticos que ustedes van recibiendo de mi parte, ¿sí? Para que no quede solamente en un escrito en donde yo les pido algo, ustedes lo investigan y me dan una respuesta, o yo les doy una frase y ustedes la analizan, sino que podamos tener un encuentro un poquito más cara a cara. Si bien ustedes en este momento, digamos, no estamos en vivo, pero luego de ver estos videos, la idea es que ustedes en el tablón se expresen y me puedan ir diciendo: profe, yo no entendí tal parte o tal otra de la clase. Recuerden de que van a necesitar siempre, antes de empezar a ver la clase, tener el cuaderno o la carpeta para ir tomando notas, ¿sí? En la primera clase hablamos de qué era la historia, para qué nos servía. En esta segunda clase vamos a enfocarnos en el trabajo práctico que ustedes tuvieron de fuentes de la historia, ¿sí? Cuando decimos historia, sabemos que la historia no la podemos conocer solamente con una fotografía o solamente viendo un video. Si yo selecciono un hecho histórico, cualquiera sea ese hecho, supongamos que vamos a elegir Grecia, ¿sí? La vida de los griegos en la antigua Grecia. Si vamos a hablar de Grecia, no solamente leyendo un mito griego vamos a poder acercarnos a esa cultura. No nos va a ser suficiente la lectura de un mito. Vamos a tener que buscar otras herramientas para seguir conociendo, ya sea sus costumbres, cómo pensaban ellos al ciudadano, sus derechos, si los había, si no, sus construcciones, sus formas de su economía, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros querramos conocer del hecho histórico puntual, vamos a tener que nutrirnos de muchos lugares. Esos lugares, esa materia prima, como muchos de ustedes me han escrito en los trabajos prácticos, se llaman y se denominan fuentes de la historia, ¿sí? Yo en la oportunidad que tuvimos de vernos en clase les había dicho de que, bueno, fuentes de la historia, ¿qué es una fuente? Una fuente, si vamos al origen, ¿no? de lo que es la palabra fuente, bueno, todos conocemos una fuente de agua que todo el tiempo emana agua, ¿cierto? Sale agua todo el tiempo. Bueno, en el caso de la historia, las fuentes es donde yo voy a ir a buscar esa materia prima para enterarme, para conocer más profundamente el hecho histórico que voy a estudiar, ¿sí? Por eso yo también les daba el ejemplo en la clase, les daba el ejemplo de los periodistas. Cuando los periodistas buscan información para de repente armar una historia, esa información la buscan en distintas fuentes. Como ustedes me pusieron en los trabajos prácticos, las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Y acá en esta diferencia vi que en los trabajos que me han enviado, más allá de que muchos todavía no me lo han enviado, he visto que no queda clara cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Más allá de lo teórico, tratar de explicarlo con sus palabras. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren. Tratar de que lo que ustedes vayan estudiando de los trabajos prácticos, las respuestas, traten de hacerlo con sus palabras. Cuando nosotros hablamos de fuentes primarias, estamos hablando de fuentes que son contemporáneas al hecho estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si es contemporáneo, significa que esa fuente pertenece al mismo momento histórico en el cual estamos estudiando.